Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Saúl de Hardcore. Ya se había venido platicando de esto, ya lo podrán ver a máxima pantalla. Tenemos a la candidata por Movimiento Ciudadano, Pato Sosa. Pato Sosa, ya nos acompañaste en una emisión del 8 de marzo. Hoy cambia completamente la temática, cambia completamente el entorno político. Entonces, ya te conocíamos, pero desde esta perspectiva de tu activismo. Para muchos que vienen del podcast, te podrán ubicar, pero para algunos otros eres una persona completamente ajena. Cuéntame, mejor dicho, cuéntanos, ¿quién es Pato Sosa? Ayúdanos a presentarte un poquito, a ver. Ok, pues Pato Sosa es una mujer de 35 años, hija de Ujú. comerciantes, activista desde hace 18 años, que promueve y defiende y visibiliza los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, de las mujeres en situación de violencia o grupos en situación de vulnerabilidad. Soy una mujer abiertamente feminista, abiertamente diversa y pues soy una mujer que a través de la incidencia social ha logrado posicionar en temas legislativos, pues algunas leyes como lo es la tipificación de crímenes de odio contra la LGBTfobia, una iniciativa 100% ciudadana y redactada por su servidora en conjunto con Israfil Filos Real. Y pues bueno, es lo que me dedico desde hace 18 años y ahora incursionando de manera activa, de manera responsable y sobre todo profesionalizante en el ámbito político como candidata a diputada federal por el Distrito 26 por Toluca, que es la zona norte de Toluca. No, hombre, pues muchísimas gracias. Creo que ya con eso es una buena carta de presentación. Muchísimas gracias por darnos parte de tu tiempo para este podcast. No es un podcast tan formal, ya en gran parte de nuestro contenido se ha visto que no es así como de, hola señora Patricia, ¿cómo se encuentra usted? Entonces, buscamos muchísimo la interacción. Esto no solamente se hace con el fin de generar ciertas ideas. La idea del podcast de Hardcore es comunicar ideas, comunicar que existen muchas variantes de algún tema. Hemos hablado aquí del suicidio, hemos hablado de homofobia, hemos hablado del feminismo, hemos hablado de políticos, de la corrupción. Hace 2 semanas aproximadamente salió a la luz un podcast llamado El tiempo de Waldo, basado en un personaje de la serie Black Mirror. No sé si ubiques la serie. Sí, sí, no he tenido la Ubi oportunidad de terminarla, pero sí, Ajá. soy parte de este club que cuando tiene tiempo libre, ahí está. Que ya tienes todas las cuentas de streaming, como las gemas del infinito. Pues mira, saco a flote este podcast porque dentro de la política mexicana ya está muy viciado, muy ciclado y demasiado se ha mencionado en el podcast que existe un tema de falta de credibilidad en las instituciones, en las figuras públicas. Entonces, digo, viendo los orígenes, no eres igual. Yo te conozco, pero no necesariamente eres una promesa nueva, porque ya has tenido una labor social, lo veíamos, y quiero mencionar esto, una cosa que a mí se me quedó muy clavado en clase, era esta frase de Clausewitz que decía, la política es la continuación de la guerra. Y el hecho es de que vivimos constantemente si no bien en una guerra bélica, si en una guerra de ideales, en una lucha constante donde ciertas personas imponen ideas que lo malo no es decir, oye, tengo una idea, lo malo es cuando callas a los demás para imponer tus propias ideas, ¿no? Entonces, no quiero hacer un monólogo, cuéntanos desde esta perspectiva, ¿cómo crees que es Pato Sosa?
Pato Sosa es una mujer que siempre ha sido una disidente. O sea, Pato Sosa siempre ha sido una mujer que ha estado en contra de la injusticia. A mí la injusticia no me es indiferente. A mí el tema social que vulnera a otros sectores no me es afable. Pato Sosa es una ciudadana activa que a través de la activación social genera un activismo. Y este activismo es un activismo comunitario, un activismo donde todas y todos aprendemos, donde todas y todos nos beneficiamos y donde todas y todos a través de este crecimiento colectivo podemos poner las bases, cimentar las raíces de una cultura incluyente, de una cultura que no discrimine y sobre todo de una cultura que vaya en pro de los derechos humanos. No, hombre, qué genial. Digo, aquí es donde entra, ¿no? Esta política, esta parte que te decía, eres la continuación de un movimiento rebelde, por así decirlo, que está tratando de hacer de forma legítima o a través de las instituciones este movimiento. Qué bonito ver que se trata de hacer un cambio desde adentro, pero no eres la única contendiente. Eso es real. Entonces, comparando tu estructura, para muchos no eres conocida, no eres muy sonada, como Melissa, como Monroy, porque tienen estructuras diferentes. ¿Cuál sería el diferencial con Pato y estas dos figuras de la política que ya tienen un peso, que ya tienen una estructura y que si bien dicen, oye, necesitamos hablar con cierta persona para generar esta iniciativa, pueden hacerlo con una factibilidad, pues sí, más rápida. Lo pueden hacer más rápido. Digamos, ese colmillo que se le conoce el colmillo político, el conocer a más, tener más aliados, ¿no crees que también es un punto a favor para ellos? Es un punto a favor para ellos, pero yo también tengo aliadas y aliados. Todas y todos los Claro. jóvenes que están en esta mentalidad de mejorar su país, todas las personas adultas mayores que ya vieron que a través de estos cambios simulados no se ha logrado nada. Yo también tengo aliadas y aliados, que es la conciencia de las Ok. personas, ¿no? También es una realidad que ofrece Pato a diferencia de sus otros contrincantes y sin afán de compararme, experiencia, profesionalización constante, porque yo soy politóloga, también estoy por concluir una maestría en perspectiva de género aplicada a procesos jurídicos y gestión social. Sé hacer gestión desde el activismo comunitario y desde el activismo social. Sé cómo se gestiona, sé cómo se redactan las leyes, sé cómo se amplían las leyes, sé cómo se derogan las leyes. Entonces, tengo experiencia porque a través de la sociedad civil organizada lo he hecho. Tengo esta experiencia. El modelo operativo es distinto porque no es institucional, pero sigue siendo un modelo operativo eficaz, eficiente y efectivo porque es ciudadano. A través de la ciudadanía que activa es que yo estoy operando. A través de estas nuevas conciencias y de las viejas conciencias estamos haciendo este cambio de chip respecto a cómo se debe hacer la política, porque se debe hacer de manera profesionalizante. Que quede claro, tenemos fortalezas distintas, pero por supuesto que las aptitudes son exactamente las mismas, porque cuento con Ok. todo lo necesario para legislar de manera adecuada, solamente que yo lo había venido haciendo fuera de la institución, no adentro de la institución. Ahora sí, tú estabas tras bambalinas, ¿no? Así es, así es. Ok. Entonces, improvisada ya nos queda clara que no eres. Eres una No, no, persona profesionalizada que ha estado en este aspecto, que ha trabajado en pro. Y si no mal recuerdo, esto lo saco a flote porque también vi que ya tuviste participación con algunas iniciativas. así es. Hemos ¿Formaste participado parte? de cerca con iniciativas que tienen que ver con el derecho a Ajá. decidir de las mujeres, matrimonio igualitario, ley de identidad de género y la tipificación de crímenes de odio. Iniciativas que han nacido y que tienen esta raíz a través de la ciudadanía. Son iniciativas Ok. ciudadanas, no dentro de la legislatura. Y si quienes están dentro no están legislando a favor de todas y todos, pues bueno, nos hemos hecho a la tarea de profesionalizarnos. No nada más cuento con ese carácter profesionalizante académico. También he tomado diplomados en derechos humanos, también cuento con certificaciones para promover y defender
temas que tienen que ver con la prevención del VIH en el Estado de México. También tengo algunas certificaciones que profesionalizan la atención, seguimiento y acompañamiento a jóvenes que han vivido con situación de adicciones, etcétera, etcétera. Insisto, aquí el tema es saber cómo gestionar y cómo a través de esta gestión utilizar de manera efectiva los recursos, porque eso es lo que hace un legislador o una legisladora, llegar a esa curul, poder y hacer redactar de manera consciente y sobre todo efectiva las leyes y después transversalizarlas al resto del partido o de este grupo político al que pertenecemos para que se pueda generar una ley y cuando se genere, se ejecute de manera inteligente porque la planeación ya es nuestra. No nada más llegar y presentar y leer algo que nosotros ni siquiera desde la moción de hacerlo teníamos idea de qué trataba. Ok. Eso habla muy bien de lo que has estado haciendo porque has estado buscando la necesidad para llevarla ante las personas adecuadas y legislarlo de la forma más legítima, de la forma que realmente se tiene que hacer. Qué bueno, eso lo aplaudo. Digo, en el podcast mencionaba que yo tenía cierta admiración hacia ti, como colega, como persona. Entonces, el hecho de que me estés brindando esta oportunidad de entrevistar es muy grato para mí, muy grato para el podcast. Creo que lo leía en un estudio en la semana donde decía que la generación que más está teniendo esta vocación de preocuparse por los derechos humanos son las nuevas generaciones, los llamados centennials. Esta generación nacida en principios del 2000, que es muy importante porque sale mucho a flote que son generaciones de cristal, pero que finalmente se está yendo hacia donde la humanidad debe de preocuparse, ¿no? Vamos, quiero ponerlo en este contexto. Durante la Guerra Fría no era tan importante los derechos humanos porque tenías que evitar que surgiera una tercera guerra mundial, ¿no? Existía un miedo a una guerra atómica. Durante los 90 estaba todo el flow pues sí, de tener información de todos lados, estaba entrando la globalización, estaba entrando como la modernidad. No era tanta la preocupación de derechos humanos. Ahorita tenemos cubierto el hecho de que nos sentimos seguros porque no tenemos una guerra o un conflicto masivo que nos genere ese miedo. No tenemos o tenemos más controlada la información que nos llega y sabemos qué es lo que queremos, pero dentro de esta información nos estamos preocupando por las personas. Creo que eso es bueno y que no es nuevo. O sea, este trabajo se ha hecho muchísimo. Gracias te lo puedo decir, gracias por esta lucha que haces tú, porque no lo haces, no lo hiciste en su momento por una carrera política, lo hiciste por convicción y eso es bueno. Entonces, a ver, te escuché, creo que ibas a hablar. Aquí es importante aclarar algo. Llevo 18 años siendo activista y tomé la decisión, porque fue mi decisión autónoma, entrar a esta contienda electoral, enfrentar este comicio, porque ya es momento de estar dentro de la institución transversalizando los derechos humanos y la perspectiva de género. Por supuesto que esto no es una doble intención donde yo aspiro al poder para poder tener un beneficio unipersonal. Claro que no. Quiero el poder para poder ayudar más a todas y a todos, con experiencia y juventud, porque yo puedo tener la experiencia, pero también necesito escuchar a los jóvenes, pero también necesito escuchar a los adultos mayores que me digan cuáles son los problemas sociales no atendidos y cómo desde la ciencia política podemos generar nuevas leyes, cómo a través de la ciencia política podemos hacer el análisis simplificado de lo que se requiere para transversalizar el fenómeno y poderlo contender y atender. O sea, esto no es algo nuevo y efectivamente aquí el poder que yo quiero ejercer como una mujer, porque también es otro tema, una candidata joven, una candidata nueva, una candidata que no tiene algún apoyo de un padrino o una madrina política. O sea, yo soy hija de comerciantes. Esto es con base al esfuerzo, con base a todo lo que hemos hecho a través de esos 18 años que nos hemos ganado la legitimidad del proyecto como Pato Sosa. Y Pato Sosa quiere crecer como proyecto para poder ayudar a más.
personas a través de la legislación, porque me queda claro que tengo que entrar a la institución para poder ayudar más, porque ya hice lo que tenía que hacer afuera hace 18 años y ahora dentro de la institución va a ser a nivel macro. Perfecto. Aquí quisiera tomar en cuenta mucha de la información que, si bien no la preparé para este podcast, pero sí ando consultando constantemente información acerca del entorno social. Porque el hecho de que hablemos de la sociedad no es como el pobre es pobre porque quiere. Te pongo un poquito en contexto. En el podcast del día de la semana pasada, hablamos de la meritocracia. Este punto donde el que gana más es porque trabaja más. Yo saco esto a flote porque recientemente, referente a ese podcast, me puse a investigar un poquito más y veía datos que son muy intensos, donde decían, el hecho de nacer en Monterrey y nacer en Chihuahua ya te da una diferencia a, por ejemplo, nacer en Chiapas, en Tabasco. ¿Por qué? Porque aunque trabajes mucho, no significa que las oportunidades sean las mismas. Claro. El hecho de ser hombre en el norte no es lo mismo a ser mujer en el centro o ser mujer en estas comunidades indígenas. Tú mencionas de una visibilización o de una lucha constante que has tenido acerca o con estos grupos vulnerables. Ahorita mencionas que estás dentro de una campaña para llegar a un puesto federal. ¿Crees que tu movimiento pueda tener el impacto necesario para generar un cambio dentro pues sí, de esto, de esta desigualdad que tenemos? Porque tenemos una desigualdad donde ser mujer está mal, o bueno, no tienes las mismas oportunidades. El ser moreno no tiene las mismas oportunidades. El hecho de no tener las características, el apellido o la familia de ciertas personas que supongo que tú estás luchando con lo mismo. ¿Cómo podrías hacer que exista ese cambio en tu movimiento, que realmente sea un impacto fuerte? ¿O cómo Aquí lo me gustaría visualizas? rescatar varias cosas, si me lo permites, contestarte varias Claro. preguntas. Uno, la meritocracia. Claro que es importante. Esta es una situación aspiracional. Ya basta de creer que si no vienes de una familia política o no tienes un respaldo de un padrino o una madrina política, no puedes llegar a contender. Claro, aquí está el ejemplo. A través del esfuerzo, a través de la constancia, de la preparación continua, de la profesionalización, claro que se logra. Aquí está el ejemplo. Y me da mucho gusto ser un ejemplo que lo tiene una mujer de cabello negro, morena, de ojos oscuros, de una estatura promedio. Claro que me da alegría porque eso también es referente para otras niñas y mujeres de la periferia del Estado de México, del norte del Estado de México, que pueden ver en mí también reflejo en ellas porque ellas pueden a donde quieran, si son constantes y se profesionalizan, llegar a donde sea. La meritocracia sí es algo que tenemos que promover porque las metas se cumplen si eres constante. Dos, ¿qué tanto puede llegar a impactar los movimientos sociales a los que yo he estado inmersa? Por supuesto que van a crecer, por supuesto que se van a fortalecer y aparte es un binomio codependiente sociedad e institución. Necesitamos entrar a la institución para poder ayudar a estos colectivos, pero a través de estos colectivos o estos movimientos sociales a los que ya pertenecían, expandir la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad y entonces, ¡boom!, se hace política, una política incluyente. ¿Y qué nos va a dar eso? Bienestar social. O sea, la fórmula es sencilla, pero la tienes que estudiar porque esto no nada más es porque hablo bonito. Claro. Tuve que tener una licenciatura y una formación en ciencias políticas y gestión social y ahora tener esta maestría en perspectiva de género aplicada a procesos jurídicos y gestión social. O sea, sí es importante. La gestión pública no se logra nada más porque se te ocurra. Hay procesos administrativos que tienes que saber cómo llevar. Hay procesos también de vinculación, también de gestión, también incluso de relación con los que tienes que estar llevando a cabo para poder tener una propuesta legislativa sólida. Entonces, sí es importante, por supuesto que crecerían, por supuesto que se volverán más poderosos, pero esto que se vuelvan más poderosos nos abre la oportunidad para la puerta de ayudar a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí yo lo quiero aclarar también, si me lo permites, en este espacio tuyo, Saúl, Claro. hablar sobre estos grupos en situación de vulnerabilidad.
porque todos somos vulnerables. O sea, tú ahorita sales a la calle en una zona que es un foco rojo y puedes estar siendo vulnerado para que te asalten. O sea, claro que Sí. todos somos vulnerables. ¿Qué nos convierte en un grupo en situación de vulnerabilidad? Que todos los días, a todas horas, seamos constantemente probadores para poder ser vulnerables. Porque todos lo somos, pero cuando ya es todos los días, las 24/7, bueno, ahí ya hay un problema social e institucional no atendido. Esto ya se convirtió en un fenómeno no atendido y no nada más en una causal donde eres víctima de violencia o eres víctima de un asalto, no, eso ya es permanente. Y cuando las cosas son permanentes y la institución es omisa, entra a la institución a hacer lo pertinente para atender a ese grupo en situación de vulnerabilidad. Ok, perfecto, una politóloga hablando. Y qué bueno, digo, es muy particular la forma en que lo dices. Porque esto que dices es muy real. Todos somos vulnerables. Cuando vas tranquilamente al trabajo, regresas del trabajo, vas a la escuela, vienes de la escuela, o vas a pagar cualquier cosa, vas en el transporte público y escuchas el ya valió verga. Eso te hace sentir la persona más vulnerable. ¿Por Claro. qué? Porque si te defiendes, no siempre vas a tener una persona que diga, ok, vamos a detener al malo. Que también creo que la justicia por propia mano está mal, o yo por lo menos yo no la promuevo, pero si veo que una persona está en riesgo, no sé, si haría algo, pues no sé, detenerlo, ¿no? Que no es lo óptimo, porque tú, hablando con Fernando, un psicólogo que nos apoya en el podcast, decía, cuando estás en ese momento con un delincuente, él viene con la adrenalina a full. Si tú o él ve una actitud como de violencia contigo, lo primero que va a hacer es dispararte. Entonces, no recomiendo que tomen esas acciones, no hay que ser héroes. Mejor hay que buscar las formas para que pues, existan menos héroes y más instituciones responsables, ¿no? Así es. Porque no queremos un pueblo lleno de héroes con 40 habitantes. Entonces, mejor hay que corregir las instituciones. Qué bueno que lo dices así. Pato, este podcast es del pueblo, al igual que tu candidatura. Entonces, dentro de este podcast, me di a la tarea de hacer unas preguntas a la gente, Ok. porque la gente es la que más desconfianza tiene hacia los políticos, pero es la que tiene las dudas reales. No todos estudiaron ciencia política. No Claro. todos tuvieron acceso a la misma información que se tiene para algunos grupos. Entonces, el hecho de que le digas, oye, vas a tener a una diputada federal, pero ya tengo, ¿quién es? No sé. Entonces, ¿me permitirías hacerte estas preguntas? Obviamente van a ser, he seleccionado algunas, y esta nos dice un compañero. ¿Cuál es el cambio que ofreces realmente? O sea, ¿cuál es tu diferencial? Tú Una, como candidato. una gestión legislativa transversal, donde sin distinción se esté apoyando, ayudando y colaborando con la ciudadanía, con una Ok, estructura real, transversal y con perspectiva de género, donde todas y todos tengamos mismos derechos, mismas obligaciones y mismas responsabilidades sociales. ok, perfecto. Eso me parece muy bien. Qué bueno, palomita. Otra. Esta nos las hace, de hecho me permitieron dar los nombres. Dulce me pregunta, ¿cuál es el problema que más te preocupa a ti el día de hoy en la ciudad de Toluca? A mí el problema que más me preocupa es que no hay información fidedigna. Hay problemas no atendidos, problemas sociales como lo es la inseguridad, el drenaje, el feminicidio, la violencia dirigida a adultos mayores, la segregación racial, la segregación a grupos indígenas, el descuido y el olvido de las lenguas maternas, la estigmatización a grupos LGBT o personas que consumen marihuana, es decir, problemas sociales hay muchos, pero lo que hay es mala información. ¿Por qué? Porque son relacionados, es decir, estos problemas son más en una comunidad que en otra,
pero no hablamos de porcentajes reales, donde sí se tiene que atacar de manera isofacta ese problema y donde nada más es algo que se puede dejar pendiente y urge más atender el problema del agua, ¿no? Entonces, no hay un enfoque transversal, no hay un análisis vertical y sobre todo fidedigno de dónde y cómo podemos contender para poder ayudar. Entonces, lo que a mí me preocupa es la falta de información, porque si bien hablamos de una Toluca que tiene triple alerta de género, ¿cuáles son los lugares de Toluca donde están matando a más mujeres? Digámoslo de manera amplia. ¿Dónde son? ¿Dónde amanecen muertas? ¿Dónde amanecen golpeadas? Es decir, esos focos rojos los tenemos que decir con información abierta, con información fidedigna. Me preocupa que la información se resguarda para poder seguir manipulando a la y el ciudadano, y eso es lo que más me preocupa, porque el problema social de escasez va a seguir incluso cuando yo llegue como diputada, porque el recurso no lo voy a poder ejecutar de inmediato y tampoco lo voy a poder destinar a todo al mismo tiempo. Se tiene que hacer una valoración, pero lo que me preocupa es que no se hable con la verdad a la y el ciudadano. Ok, aquí quiero intervenir un poquito con una mención. ¿Recuerdas que mencionaba el tema de Waldo, el del programa de Black Mirror? Bueno, cuando inicia Waldo, este personaje trata de ser irreverente y es grosero con las figuras públicas, especialmente con el aspecto conservador, que era un personaje del Partido Conservador. Aquí Waldo es una figura antipolítica hacia el poder del status quo. Para que o cuando pasa este pequeño salto de ser el vato que molesta al político a hacer la postura, de decir, vamos a votar por Waldo, lo que dicen, ok, ¿y cómo va a legislar Waldo si no es un político? Porque es una caricatura tal cual. Entonces dice, voy a poner cosas en Twitter y la gente me va a decir cuáles son sus necesidades. El hecho de visualizar de esa forma, ya hablamos de una parte democrática, ¿no? Donde la gente habla, donde la gente externa sus necesidades. No significa que todas se les pueda dar atención inmediata. Es decir, oiga, señora Pato, necesito una silla de ruedas. Es una necesidad social, sí, porque lo está requiriendo una persona. O necesitamos rampas, o necesitamos, por ejemplo, algo que no hay aquí en Toluca, o por lo menos en la zona donde vivo. Tu eslogan es accionando por la inclusión, ¿no? En Toluca, vas a la periferia y no hay muchas calles pavimentadas. Menos zonas seguras para personas con discapacidad visual. O banquetas de fácil acceso para personas con silla de ruedas o andaderas para las personas de la tercera edad. O, por ejemplo, botones de pánico. Sí están en el cuadro histórico. Toluca es una capital muy importante a nivel nacional y es ahí donde va todo este choro. Creo que Toluca siendo tan importante y teniendo varios políticos de cuna nacidos aquí en Toluca, ¿cuál sería el diferencial de Pato? También asiste aquí en Toluca. Tú has conocido las necesidades de Toluca. ¿Crees que realmente puedas ofrecer ese cambio? O sea, realmente puedas hablar de una inclusión para las personas con discapacidad, con las personas de la tercera edad, porque hay una necesidad tremenda aquí en Toluca. No te digo, oye, pavimenta las calles. No, pero por lo menos darle la importancia de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a especializar maestros para que puedan dar clases en lenguajes de señas mexicanas. Que no los tengas que mandar a un salón de USAER, porque creo que hasta eso es excluyente. Es como esta patrulla LGBT. Entonces, creo que más que incluir, se está excluyendo. O sea, sí te doy tu atención especial, porque no eres igual que yo. ¿O cuál es tu perspectiva para esos temas, Pato? Proponerlo no, trabajarlo sí. ¿Y Ok. cómo lo puedo trabajar? Estudiando la zona, porque como bien lo dices, la zona norte, el distrito 26 por el que contiendo, no nada más es el centro de Toluca, existe la periferia. Y yo no puedo ofrecer rampas en San Pablo Autopan porque ni siquiera tienen calles Exacto. pavimentadas. Entonces eso sería mentirle nuevamente a la gente.
¿Qué parte de las localidades cuentan con la infraestructura para que yo pueda ofertar a través del trabajo de gestión algo? Pues lo tendría que analizar. Y por eso estoy recorriendo las calles. Yo no voy a ofrecer mentira. ¿Qué ofrezco? Nada. Lo que puedo dar es trabajo, y un trabajo analítico, un trabajo sustentado de acuerdo a cada comunidad que conforman el Distrito 26. Y entonces, de acuerdo a esa realidad, recuerdo esa infraestructura, de acuerdo a esas necesidades y problemas públicos no atendidos, tener una estrategia y después una línea de acción afirmativa. Puedo llenarme de acciones afirmativas, pero tengo que ver cuál es la periferia de la localidad a la que voy a ayudar. Porque decir que ofrezco es mentira, porque no puedo ofrecer lo mismo en el centro que en la periferia del Distrito 26. Claro. Digo, la zona en la que yo vivo queman camiones. Ya con eso identifican muchísimos de Toluca donde vivo. Entonces, aquí el tema de inseguridad es bastante evidente. Entonces, no nos desviemos tanto. Vamos a seguir con las preguntas. Y va con esta. Hay una que la redactaron muy bonito, que me gustó. Dice: en vista de la desconfianza que el pueblo mexicano tiene a sus representantes gubernamentales y servidores públicos, ¿por qué confiaría el pueblo mexicano en usted? Nos habla Edith. Porque soy una ciudadana par, porque ya he hecho trabajo colaborativo, porque no pienso que estar dentro de la institución me da un estatus diferente, sino me da una responsabilidad más grande. Y entonces, ¡kabum! Ahí hay un compromiso de trabajo. Yo lo que tengo, si gano esta contienda y que confío en que la gente va a darme el voto porque van a creer que la diferencia es necesaria, que es necesario inyectarle jovialidad y profesionalización al ejercicio legislativo, es esto, saber que lo que más se distingue es que soy una ciudadana y que no vengo de un cargo político saltando a otro cargo político para no perder el poder, sino vengo de un trabajo colectivo ciudadano para poder hacer lo mismo dentro de la institución, pero con más formalidad, con más recurso y con más compromiso. Perfecto. Otra. Esta nos la hace un colaborador. Él trabaja esta parte de aquí de Hardcore, pero quiso participar. Dice: ¿cuál es tu objetivo en esta campaña? Y si es por un fin monetario o realmente quieres hacer un cambio. Él hubiera estado presente de ser posible, pero ahorita él es motociclista. Es Arturo, ya ha estado presente en podcast. Entonces, ¿qué le podrías decir a Arturo? Y Mira, Arturo. lo que le podría contestar a Arturo y al resto de la gente es que esto no va por un tema monetario, aunque también es una realidad. Tienes un puesto de trabajo de responsabilidad y la paga justa es de acuerdo a la responsabilidad que está teniendo. También México tiene que cambiar ese chip de que debemos de siempre aspirar a salarios medianos. No, legislar es un gran trabajo y quienes lo vamos a hacer de manera completamente comprometida y profesional, sí necesitamos un buen salario porque ese salario nos va a dar para poder seguir estando generando recursos y relaciones con otras y con otros. Por supuesto que sí. Yo sería una mentirosa si digo que no va a haber un beneficio. Pues sí, porque va a haber una paga. Pero esto va más allá de solamente el contrato que vas a firmar como legisladora y el pago que vas a tener como legisladora, porque el mismo contrato que tengo yo lo tienen los maestros, lo tienen los que trabajan en un outsourcing, los que trabajan en gobierno. Lo malo es que las pagas no son justas, que no son reales, que no son de acuerdo al desempeño que tienes. Y si eres o perteneces a cierto grupo vulnerable, pues menos pagada de manera adecuada, ¿no? Entonces, sí hay un incentivo económico, sí, porque soy una mujer aspiracional, que sí quiere ir mejorando, pero también es una realidad que lo que más deseo en todo momento es llegar a la curul para poder tener el acceso a proponer nuevas iniciativas de ley, nuevas modificaciones a la ley o derogar leyes que no están garantizando el bienestar social, porque yo sí le tiro a un México y a un Distrito 26 que tenga desarrollo sustentable, desarrollo sostenible y que aparte vaya en vías de progreso, porque es lo que le hace falta. Ha habido políticas y políticos que llegan y hacen un trabajo bien al principio, pero no se aseguran de que sea sustentable y sostenible y entonces demerita a corto plazo lo que ya habían hecho. Entonces, hacer esta visión integral para que dure y para que perdure en la sociedad el beneficio que se haga mientras yo sea una propuesta
pues de diputada federal que de manera consciente crea que lo que deje le va a beneficiar de manera permanente a esa localidad. Creo que tocas algo muy cierto. Yo lo exponía. Es que no te voy a decir demasiado esto, y no es porque no sepa otra cosa, pero es que en el podcast hablamos de muchas cosas. Y yo mencionaba que no está mal que se le pague bien a los servidores públicos. Lo malo es de que les paguen bien y no hagan su chamba. Entonces, yo no tengo problema con que los militares, los bomberos, personas que están al servicio, incluyendo a los que están en el curul porque están al servicio del pueblo, ganen bien, pero siempre y cuando hagan bien su trabajo. Entonces, yo no tengo problema con que se vaya casi poquito más de la tercera parte de mi salario en impuestos, pero, por ejemplo, yo no voy a pedir una calle pavimentada, pero por lo menos quisiera que si alguna mujer que conozco o que admire o que quiera o que sea mi pareja salga a la calle o que se haya ido de fiesta con sus amigas, se sienta segura y no se sienta acosada por el policía que está cobrando, o que un niño que conozca o posiblemente mis hijos en algún futuro, porque hasta donde yo sé no tengo hijos, cuando vayan a educarse, tengan a un maestro bien pagado, que no se esté preocupando porque debe dinero o que tuvo que sacar un préstamo X o Y razón, y que esté enfocado en realmente a dar educación. Sé que hay muchos servidores públicos, incluyendo maestros, incluyendo personas que están en la labor diaria, que se entregan por completo a la pasión y que sí, están ahí más por amor al arte, porque en ocasiones el recurso no llega. En esas zonas rurales, donde los maestros no tienen ni pizarrones, creo que es un tema que si bien debería de ser motivado por un incentivo, pues sí, monetario, ¿no? Debe haber esa parte, porque no comemos aire, no vivimos debajo de puentes, y creo que todos por eso nos esforzamos día a día. Creo que forma parte de generar una cultura caray, se cortó. Algo anda mal. Esperar y... Una hora después. Ah, mira ya. Algo pasó, no sé qué pasó, pero... Ok, te mencionaba esta parte y ya que terminaron el eslogan de problemas técnicos, te decía, fomentar esa cultura de la meritocracia, de decir, trabaja para que realmente te superes, y no en esta cultura de, sí existe la meritocracia siempre y cuando seas blanco, seas hombre y tengas ciertos beneficios. Wow. Tenemos muchísimos problemas, ¿ves? Existe discriminación hasta en la red. Pero bueno, aprovechando, quiero hacerte otra pregunta. ¿Dónde nos la manda Mayrani? Que de hecho, todos los que estamos mencionando están dentro del distrito, ¿eh? Sí existió ese filtro. O sea, no nos lo hizo la pregunta una persona en Chiapas. Por lo menos eso sí verifiqué. Dice... Bueno, a mí me gustaría saber cuáles de sus fortalezas y debilidades, así como cuáles... Ay, güey, que me ayudara a escribir mejor. A ver, dice, bueno, a mí me gustaría saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, así como... Ah, ok. Es que no me ayudó con la redacción. Dice, bueno, a mí me gustaría saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, así como cuáles son sus principales ideas para generar empleo. Ella está un poquito preocupada por el empleo. Creo que es interesante porque, y no es la primera pregunta que tengo acerca o relacionada al empleo, llegaron como 4 o 5 interesadas en saber en el empleo, porque el empleo aquí en Toluca sí existe, sí hay trabajo, pero no es la misma o el ramo al que estamos nosotros especializados. No hay como que una necesidad muy grande de buscar, por ejemplo, diseñadores gráficos, y si andan en McDonald's, si andan profesionistas detrás del volante. Me ha tocado
un buen debate arriba de un Uber, porque casualmente también es politólogo. Me ha tocado buenas sesiones de terapia en los taxis, que ya es casi un estándar para ser ahí taxista, ser psicólogo, abogados vendiendo hamburguesas. ¿Qué podrías decirnos a muchos que tenemos esta pregunta? Mi fortaleza, la experiencia, mi debilidad, no contar con todo este aparato que cuentan otros grandes partidos, que por el mismo tiempo y el acceso al poder que han tenido de manera hegemónica tienen y que yo como parte de Movimiento Ciudadano no pudiera tener, pero que al fin y al cabo esa debilidad se puede convertir también en una fortaleza porque voy a tener apoyo realmente genuino. ¿Qué podríamos hacer para los empleos? Uno, y la parte más importante es identificar cuáles son las áreas que no están siendo atendidas, es decir, quienes están, como tú me dices, abogados, politólogos, psicólogos, ¿por qué no están teniendo acceso a los trabajos? La iniciativa privada no está ofertando o es la iniciativa pública la que sigue siendo quien capta siempre a las mismas personas o a los familiares de las mismas personas. Si hay de verdad un escalafón para ascender que incluya a toda la sociedad o nada más seguimos con el clientelismo político. Eso es importante de analizar. Dos, llegar a convenios importantes con las empresas privadas de la ciudad de Toluca, del norte de la ciudad de Toluca, para que se abran nuevos espacios laborales donde los trabajos y sean buen remunerados, sean remunerados de manera justa, pero también apostarle a los oficios, porque hay muchas personas en muchas localidades que por tradición ya se dedican a algo y que no ha sido visibilizado o que no ha sido promovido. ¿Cómo podemos exportar? ¿Cómo podemos lograr que tengamos exposiciones a nivel internacional? Que vayamos a otros estados a ofrecer el producto, pues bueno, tendremos que hacer el análisis para respetar también todos esos oficios que ya ciertas comunidades y poblaciones del Distrito 26 tiene para poderle dar un tema macro de difusión, un tema macro de compra y venta y también tener estos convenios a nivel privado con las empresas para que puedan hacer nuevas contrataciones con pagos justos y checar cuál es el problema en lo público, que están contratando a las mismas personas y que no están haciendo contrataciones nuevas que sean justas al escalafón que se requiere. Ok, me parece excelente propuesta. Dentro de esto, quiero hacerte, ya solamente para finalizar y no absorber demasiado tiempo, es una que nos la manda a ver, que creo que es un poquito integral su pregunta. Se aventó como 5 en una sola pregunta. Dice, ¿qué propuestas tienes para los territorios sea posible respetar los derechos de los grupos étnicos, salvaguardar el medio ambiente y a la vez generar un desarrollo económico, que va vinculado a lo que ya mencionaste, ¿no? O sea, apoyar pues sí, a los oficios, pero también nos interesa el tema ecológico, ¿no? Ahí tenemos a Greta, que es una importante influencia de los jóvenes que están interesados en el medio ambiente, que si bien no van a votar, creo que todos tenemos ese interés también hacia el medio ambiente. Uno, en temas de medio ambiente, garantizar que en la educación media superior y en la educación básica, todo lo que tengamos que saber sobre renovable, sostenible y sustentable, lo sepamos, porque empezamos en casa, empezamos a cuidar el medio ambiente desde casa y eso lo hacemos y lo replicamos en la sociedad y en nuestro entorno. Por eso el entorno y el medio ambiente son uno mismo, porque quien no cuida el medio ambiente es porque no ha tenido un entorno sano y también un entorno no viable es un entorno peligroso. Entonces, tener como primera base este conocimiento directo de cómo puedo reciclar, cómo puedo renovar, cómo puedo hacerlo sustentable y sostenible en los productos. Dos, es importante trabajar el tema de la prohibición de la tala de árboles en ciertas comunidades del Distrito 26. También el atender de manera adecuada cómo estamos manejando el tiradero de basura que existe en el Distrito 26 de Toluca. Y respecto al tema indígena o el tema de las culturas madre, pues hablábamos hace ratito de la lengua más, ¿no? Una de las propuestas de mis 8 tópicos es una iniciativa de ley que estipule que en el nivel básico de educación sea obligatoria llevar una lengua madre, porque estamos
con esta visión muy anglosajona, que por supuesto empodera el conocimiento, yo no digo que no, hablar inglés o hablar otro idioma nos fortalece y nos abre puertas a nivel internacional, pero eso está haciendo que olvidemos nuestros orígenes y nuestras raíces que le dan completamente raíz al Distrito 26 de Toluca. Entonces, que esta lengua madre, que esta lengua materna sea obligatoria llevarla como una materia. Eso también es muy importante para mí. Y en temas de empleo, pues ya lo hablamos, fortalecer los oficios, fortalecer todo esto que se trabaja a nivel comunidad y poderlo hacer macro, poderlo llevar a otros estados, poderlo llevar a otros países, pero de manera responsable, donde haya una paga justa, donde el proceso de exportación e importación también sea al 100% un beneficio para quien es la mano de obra, porque también estamos muy acostumbrados a que los intermediarios son quienes se llevan la mayor beneficio, pero que quien hace el producto, pues tiene una paga mínima. Entonces también asegurándonos que desde la mano de obra tenga una paga justa, que el intermediario tenga la paga justa por estar haciendo la transacción y que quien compre el producto esté completamente satisfecho por ese producto regional y tradicional que hay en el Distrito 26. Ok, ok. Eso me gusta, porque digo, en la universidad una vez nos tocó el tema de inseguridad con la tala de árboles. Les contábamos un poquito acerca de la anécdota. Nos tocó ir a ver un proyecto sustentable por las faldas del Nevado y como pues ya saben, cuando tienes una universidad acá de este nivel bien cachondo, no se descomponen los camiones. Bueno, resulta que nos quedamos en esa zona muy aislada y nos tocó ver comandos armados donde estaban, pues bueno, era por el tema de la tala de árboles. Estuvo muy intenso, entonces creo que sí es un tema de seguridad también, es un tema donde están lucrando con, pues sí, con vida, ¿no? Porque realmente no somos los únicos en el planeta, entonces hay que visibilizar eso, o sea, es muy importante el tema del medio ambiente. Y una que nos hace Sergio, es una pregunta que la verdad me gustó mucho por cómo la direccionó. Él no se fue a tus propuestas, no se fue a nada de eso. Él me dijo, y cito, dice, ¿qué tan segura, mejor dicho, quién te asegura que al ganar se van a cumplir tus propuestas? Así tal cual. A ti, o sea, él cuestiona que las propuestas que tienes realmente sean viables o sean ejecutables al momento de la acción. Pues aquí hablamos de saber hacer ciencia política. Yo tengo una buena propuesta política, la hago una iniciativa de ley, cabildeo con otros grupos políticos el que se vote a favor. Si no hay una acción afirmativa, pues entonces busco los medios alternativos para poderla lograr. Pero aquí estamos hablando de gestión, todo el tiempo estamos hablando de gestión a través de la ciencia política. ¿Cómo a través de lo que sé, de lo que propongo y de lo que estoy investigando respecto a esa iniciativa va a convencer al resto de las y los compañeros que conformen el Poder Legislativo a nivel federal para que voten a favor? Aquí tiene que hablar la capacidad que yo tengo de gestión, la capacidad que yo tengo de relación y la capacidad que yo voy a tener de hacer un buen análisis que convenza al resto de las y los diputados a nivel legislativo federal para que voten a favor. Eso ya va a ser mi trabajo. Eso es lo que yo tengo que asegurar en cada iniciativa que proponga. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a cabildear? Incluso con mi misma bancada. ¿Cómo lo voy a estar cabildeando para que se vote y para que sea una realidad? Esa será mi responsabilidad y mi obligación desde que llegue a San Lázaro. Ok, pues muchísimas gracias. Digo, estas preguntas fueron de un público, como te decía, que son las personas que van a estar ahí, son los votantes, son las personas que dicen, ok, a ver, vamos a escuchar, vamos a ver quién es, ¿no? Entonces, estas personas son seguidores del programa. Van a salir más cuando esto se suba a Facebook, porque ahí va a estar. Entonces, supongo que va a existir más dudas. Te propongo algo, Pato. Te comprometo a algo, mejor dicho. En caso de que llegaras a terminar en ese puesto federal, no lo dejemos aún ahí se va.
hagamos una siguiente sesión, pero no en una semana, no en un mes, no antes de elecciones. Si logras estar allá, la hacemos cuando estés en el poder. Hecho. La hacemos y vemos qué es lo que has trabajado, porque déjame te digo, eres mi amiga, te quiero mucho, pero no significa que voy a ser imparcial. Aquí hemos quemado al poder siempre. Entonces, el que nos caigas bien no significa que quitemos el dedo del renglón. Entonces, esta invitación te la hice por el aprecio y la apertura que tuviste con nosotros. Muchísimas gracias. Pero también se la hago a los otros candidatos, a las otras personas que están en el poder o que contienden al poder, mejor dicho, que a veces no le hacen caso al grueso, que creen que que los chavos qué van a saber, ¿no? Y sí, la verdad es de que en estas últimas generaciones hay un desinterés hacia la política muy cabrón. Entonces, digo, creo que tienen una labor con los jóvenes, espero que la hagan bien, espero que tomen esto como una invitación a los otros candidatos, que son tus rivales, pero que finalmente quien llegue allá trabaje por todos por igual. Espero que tú no detengas la lucha nunca, con poder o sin poder. Por favor, no lo detengas. Y solamente para finalizar este podcast, quisiera que tú me dijeras cómo ves estas elecciones, porque no son unas elecciones nuevas. Este tema de que ahorita estemos de forma virtual, lo estamos haciendo por distancia, pero se volvió común porque estamos a la mitad de una pandemia. Si bien no tuvimos un pico por el tema de Semana Santa, ¿crees que exista una participación importante de votantes en las casillas en estas elecciones? 3 cosas antes de contestarte esa pregunta. Uno, por supuesto que regreso cuando gane en San Lázaro a platicar con ustedes. 2, me siento complacida con la propuesta que me haces. Y 3, me siento muy orgullosa de que junto con otras y otros ciudadanos vas a estar vigilando el trabajo legislativo, porque de eso se trata. También es responsabilidad de la ciudadanía estar vigilando lo que hace quien está en el poder, porque el servidor público o el funcionario público mejora o empeora su labor dependiendo de qué tanto vigile la ciudadanía labor, ¿no? Entonces, me siento muy contenta, creo que es lo correcto. Yo sí voy a estar haciendo normalmente estos reportes respecto a cuáles son los avances, pero sí espero que la ciudadanía, que todas estas organizaciones civiles estén vigilando lo que hago de cerca, porque de eso se trata el compromiso. Es un binomio que tiene una correlación constante. El servidor público o el funcionario público con la ciudadanía. Están obligados y yo les invito a que vigilen lo que hagamos siempre y en todo momento, porque eso nos va a obligar a dar lo mejor de nosotros mismos como legisladoras y legisladores. Y retomando esto, sí, son unas elecciones, las más grandes en la historia de México, porque se va a hacer algo que no se había hecho en todos los estados, entonces son las más grandes. 2, estamos en un tema pandémico y eso le da la alternativa de tener otras formas de llegar a la ciudadanía. De hecho, los recorridos que yo los he hecho con toda la medida de seguridad respecto a las recomendaciones de la Secretaría de Salud por el COVID-19 y han sido con poblaciones muy pequeñas, o he decidido mejor ir a tocar la puerta para evitar el contagio. Pero eso no nos va a detener. Por favor, yo invito a todas y a todos a que generemos un voto consciente, que generemos un voto responsable y que sí salgamos a las urnas, porque de todos modos esos votos van a ser tomados en cuenta. Bueno, hasta los muertos votan en elecciones, ¿no? Entonces, Ay, bueno. tenemos que hacer lo correcto, no podemos permitir que nadie nos robe el voto, no podemos permitir que nadie decida por nosotras y por nosotros. Y esta es la invitación a que tengamos un voto responsable, un voto consciente y un voto activo, que dejen de minimizar las decisiones de las y los jóvenes, de las personas que quieren el cambio y que pertenecen a otras generaciones. Vamos a demostrar que México podemos ser un país que sí desea y sí vela por el desarrollo político y por el desarrollo democrático. Muchísimas gracias por esa invitación a que los ciudadanos voten. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Nosotros aquí en Hardcore no somos un podcast que se dedique exclusivamente a la política. Como te decía, hablamos de temas sociales, de temas virales incluso, pero
a veces nos quejamos del México que tenemos. Tenemos que cambiarlo y es a través de la acción. Nosotros, o por lo menos el grupo que conforma Hardcore, se siente con la responsabilidad civil de decir, vamos a preocuparnos por nuestra ciudad. Y esta invitación, pues sí, va para todos, no solamente para los diputados federales, los locales. Si quieren venir al programa, pues que nos manden un mensaje. Sin más, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que nada tienes de sobra. Te agradezco mucho que nos hayas hecho un espacio en tu agenda. Te agradezco muchísimo esto. Sé que tú lo haces con esta labor social. Te deseo lo mejor. Espero que ganes. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Solamente para no romper y no quemar esa tradición que tenemos en el podcast, cuando tenemos un invitado, sugerimos que nos hagan una recomendación que sea de gusto personal del invitado. ¿Quisieras hacernos una invitación o alguna recomendación? Miren, yo quisiera tantas, ahorita que hemos andado en temas de campaña, tengo tanto antojo de comer, entonces, vayan a todas las localidades del Distrito 26 a comer delicioso, porque hay mucho que ver en estas comunidades. Me gustaría que nos demos la oportunidad de cuando descansemos, ver algo que nos haga sentir mejor, creo que eso es muy importante. Y les invito a que accionemos por la inclusión. De verdad, si yo me quedo algo, y mucho de lo que tiene que ver este eslogan político que elegí fue por lo de Hannah Arendt, que decía que accionar no nada más se trata de hacer política, se trata de hacer algo para converger desde el humanismo, pero también accionar desde la otredad. Entonces, accionemos por la inclusión desde casa y fuera de ella. Hagamos algo al respecto de lo que no nos está gustando, porque más allá de una campaña política, es el momento, como bien lo dices tú a través de este espacio, de generar cambio y que este cambio sea un cambio integral, donde todas y todos nos sintamos más seguros, más beneficiados, pero sobre todo más felices. Les exhorto a la felicidad y a la acción por la inclusión. Pues muchísimas gracias. De nuevo, reitero, gracias. Y pues bueno, muchachos, hasta aquí termina la emisión de este podcast. Espero que les haya gustado. No significa que vamos a hablar siempre de política. Ahorita se prestó la ocasión porque tuvimos a la candidata Pato Sosa. Y se me hizo interesante porque, pues bueno, ya estuvo colaborando en el canal. Entonces, pues nos vemos en la próxima emisión. Gracias.